Hola mis queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de nuestra serie de Apocalipsis. Hoy día la sesión número 22, donde vamos a trabajar la última parte de la destrucción de la famosa Babilonia, o sea, el capítulo 18. Ya nos estuvimos concentrando en el capítulo 17, donde es llamada la Gran Ramera, ¿verdad? Pero ahora es otra forma de verlo. Y claramente el trasfondo de esto son los lamentos del Antiguo Testamento. Hay varios lamentos de esto. Por ejemplo, sobre Tiro, Ezequiel capítulo 26 y 27, y sobre Babilonia, Isaías 13 y 14, y Jeremías 50 al 51. Sobre estos pasajes tan importantes y tan famosos de la antigüedad, Juan, nuestro profeta, está firmemente parado y sobre esa tradición nos está mostrando cómo va a ser la destrucción de esta Babilonia escatológica, o sea, esta Babilonia de los últimos tiempos. Comencemos con un pequeño bosquejo de lo que vamos a ver. En resumen, el capítulo 18 es introducido por el anuncio de la caída de Babilonia, en el versículo 2, y después viene una advertencia muy importante, donde nos vamos a concentrar un poco, que es la advertencia al pueblo de Dios, para que salga de esta Babilonia, porque va a ser destruida. El juicio es retributivo, y luego vienen tres secciones, o mejor dicho, una sección con tres lamentos, con la fórmula ay, ay de la gran ciudad. En los versículos 10, 16 y 19 vemos esa fórmula. Y finalmente hay una exhortación al cielo y a los santos a alegrarse por el juicio que está cayendo sobre Babilonia, porque es un juicio justo, porque finalmente el Señor está interviniendo y redimiendo todas las cosas y al mismo tiempo vengando la sangre de sus mártires. Y de esa forma, el bosquejo que voy a usar para la sesión de hoy lo dividí en tres. En primer lugar, la caída de Babilonia y el llamado a los creyentes a salir de ella, en los primeros 8 versículos. Después, los tres cantos fúnebres, del versículo 9 al 20. Y finalmente, Dios vindica la sangre de sus mártires, en los últimos versículos del capítulo. Este bosquejo es bien importante en el sentido de que creo que hay un énfasis muy marcado en la soberanía de Dios y hacemos muy bien si lo notamos. En la primera sección termina la sección en el versículo 8 con lo que dice aquí. Por eso, en un mismo día le sobrevendrán estas tres plagas, la muerte, el llanto y el hambre, y será consumida por el fuego, porque Dios, el Señor, que la juzga, es poderoso. ¿Notas? Al final de cada una de las secciones, precisamente el versículo con que termina la sección, se marca este aspecto tan importante de la soberanía de Dios. Lo mismo en la segunda de los cantos fúnebres, el versículo 20. Alégrate de ella, cielo, y alégrense ustedes santos, apóstoles y profetas, porque en ella Dios les ha hecho justicia. Y finalmente el versículo 24. Fue en ti donde se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Es decir, viene el juicio es guiado por Dios, no hay forma de escapar, es un juicio justo, retributivo y que tiene que ver con un énfasis marcado en la soberanía de Dios. Esta mujer que fue presentada en el capítulo 17 como una ramera, estaba asociada con el poder político, pero no era ella misma el poder político. Y su destrucción no produjo un especial lamento de parte de los habitantes de la tierra. Es como que, bueno, se murió la religión de turno, vendrá otra. Pero en el capítulo 18 vemos la destrucción de la parte política, económica, y todo eso sí produce un enorme lamento. Es una sola Babilonia, ¿no es cierto?, que es figurada como una mujer, también como una ciudad, pero que se refiere más bien a un sistema, yo diría el sistema babilónico, que es algo demoníaco. Una ciudad no monta sobre una bestia, y esta bestia escatológica o rarísima, que es el imperio del anticristo. Bueno, ya hemos visto la cantidad de figuras que hay aquí detrás, y por eso no nos tratemos de complicar con eso, sino más bien entender el mensaje de fondo. Así que en el capítulo 17 Juan figura a esta mujer como una ramera, una mujer,
y en el capítulo 18 más bien como un centro de comercio de gran opulencia y vicio. Por supuesto, eso calzaba perfectamente con la descripción de la antigua Babilonia en el siglo VI, VII y poquitito el V antes de Cristo. No, sexto nomás antes de Cristo, y también por supuesto con Roma, la Roma imperial. Y por supuesto, mis hermanos, eso ha sido también con todos los imperios a lo largo de la historia de la humanidad, incluyendo lo presente. O sea, estos grandes conglomerados, estos grupos económicos, estas naciones y sus bolsas de comercio que gobiernan el mundo, bueno, eso es precisamente lo mismo que estamos viendo acá, figurado como una ramera, en el aspecto filosófico, religioso, moral, que sustenta toda esta cosa tremendamente inmoral, que es el comercio donde los seres humanos son básicamente mercancías de transacción. Y en el capítulo 18, como dije, se presenta la destrucción de las riquezas, del esplendor y del comercio. ¿Cómo fue destruida? No lo dice el capítulo en realidad. Podría ser a través de las catástrofes que vimos en las copas que se derramaron en el capítulo 16. Y en el capítulo 17 también vemos que los 10 reyes que están asociados con la bestia terminan por destruir, aniquilar y quemar a esta Babilonia, a esta ramera. El juicio entonces es de tal envergadura que este lugar que otrora fue espectacular, maravilloso, ahora es simplemente una guarida de demonios. Y finalmente digo que esta destrucción de Babilonia escatológica es el fin del tiempo de los gentiles, del que nos habló el Señor Jesús, el cual comenzó cuando Babilonia saqueó por primera vez, o saqueó Jerusalén, pero más específicamente cuando Babilonia, Nabucodonosor, destruyó el templo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos al principio? Este aspecto tan importante de cómo Dios va marcando la historia del pueblo, de su pueblo, a través del templo en pie o templo destruido. Y eso ocurrió en el 586 antes de Cristo. Y terminando la destrucción de esta ciudad, viene lo más hermoso y espectacular del libro, que es la segunda venida de nuestro Señor. Así que los capítulos 19 hasta el final son los que a mí más me gustan y los vamos a disfrutar ampliamente. ¿Me siguen? Eso es más o menos lo que vamos a ver, bien en resumen, y ahora vamos al detalle. Padre, por favor, guíanos en la meditación de tu palabra. Te lo hemos pedido cada vez que comenzamos, te lo hemos rogado, Señor, porque es tu palabra y tú tienes propósito con ella. Y tu propósito seguro es edificarnos, también consolarnos, pero sin duda, mi Dios, exhortarnos para asimilar estas cosas y poder compartirlas con otros. Yo te ruego, Padre, que me guíes ahora y que también alimentes a todos los oyentes que están siguiendo estas enseñanzas. Bendícelos, Padre, bendícelos ampliamente, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Primer punto entonces, la caída de Babilonia y el llamado a los creyentes a salir de ella. Versículo 1. Después de esto vi que otro ángel bajaba del cielo. El poder que tenía era muy grande y su gloria iluminaba la tierra. Qué precioso eso. Los ángeles han sido sumamente vistosos en este libro de Apocalipsis y aquí nos presenta uno de particular envergadura, grande, enorme, poderoso y gloria de tal magnitud que iluminaba la tierra. En otros pasajes de la Biblia vemos que Dios habita en luz. Por ejemplo, 1 de Timoteo 6:16. El único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es una doxología final de Pablo. Y ahí nos muestra este detalle de que Dios habita en esta luz inaccesible para los seres humanos. Lo mismo el Salmo 104, versículo 2. Te has revestido de luz
como de una vestidura, extiende los cielos como una cortina. Y escogí solamente un pasaje del Antiguo y un pasaje del Nuevo, habiendo muchos, para mostrar este aspecto. ¿Por qué lo quiero mostrar? Porque los seres vivientes, ángeles, incluso seres humanos, que llegan a tener contacto con Dios, quedan impregnados de esa gloria, de ese brillo majestuoso, como Moisés cuando estuvo delante del Señor en el monte, recibiendo la ley. Es un pequeño detalle, pero hermoso me parece a mí. Siguientes versículos 2 y 3. El ángel gritó con fuerte voz: ya ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu impuro, está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Ya vimos que eso es mejor traducirlo como fornicación, porque no es solamente un aspecto sexual, sino que tiene que ver con este aspecto más amplio de moralidad, de religión, mezcla, sincretismo. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales, otra vez han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad. Babilonia siempre ha simbolizado la oposición al avance del reino de Dios, en toda época, desde el Antiguo Testamento hasta el final de los tiempos. Y así como cayó en el pasado, caerá nuevamente en el futuro. Obviamente, el hecho de que a Roma se le dé el título de Babilonia, como nos aclaró Pedro al final de su primera carta, es muy importante para los lectores de este Apocalipsis en el siglo I. Y hay que entender que esta carta, esta revelación, tenía una aplicación primera para esos receptores originales. Y sin duda, ellos habrían entendido Roma. No me cabe a mí la menor duda de eso. Si yo hubiera estado en ese tiempo, yo habría pensado que Juan me estaba hablando de Roma por todos lados. Además de que es muy parecido. Pero yo no tenía si hubiera vivido en esa época, no habría tenido un marco de referencia más amplio. Y nosotros estamos viendo otras cosas simplemente porque estamos muchos siglos después de eso y hemos entendido que esta profecía abarca mucho más que simplemente el siglo I o II. El trasfondo de este pasaje es todavía más antiguo. Y lo encontramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 13. Yo creo que ese es el trasfondo más directo sobre la caída de la antigua Babilonia. Dice así, versículo 19. El hermoso reino de Babilonia, joya de la grandeza caldea, vendrá a ser como Sodoma y Gomorra, ciudades a las que Dios destruyó. Jamás volverá a ser habitada. Eso es muy importante, ¿eh? Yo creo que aquí tenemos que entender algo. Esta profecía es algo que tiene que cumplirse porque nuestro Dios cumple. Y de verdad Babilonia no va a volver a ser habitada. Y muchos que han tratado de ver que Babilonia va a ser reconstruida y va a ser el centro de trabajo del anticristo, creo que cometen un error al no entender esta profecía. Ciertamente se puede ver de otros pasajes que la referencia a Babilonia, la ciudad de Babilonia, puede ser completamente literal. Pero si realmente creemos que la Biblia es literal, este pasaje va primero. Y dice con toda claridad, jamás volverá a ser habitada, para siempre quedará deshabitada. Ningún nómada volverá a plantar allí su tienda, ni pastor alguno apacentará allí su rebaño. Allí dormirán solo las fieras del desierto y sus casas se llenarán de chacales. Allí solo vivirán los avestruces y retozarán las cabras salvajes. Esto fue escrito más o menos 2 siglos antes de la destrucción de Babilonia, de la antigua Babilonia. Y quienes piensan que se refiere a Babilonia la final, ¿no es cierto?, de que la Babilonia final es lo que está aquí planteado, son los que dicen entonces que Babilonia será reconstruida. ¿Me sigues? O sea, los que piensan que
Babilonia, la antigua Babilonia, será reconstruida por el anticristo, o incluso antes, para ser después usada por el anticristo, piensan que este pasaje de Isaías se refiere a esa Babilonia final y no a la que fue destruida en el siglo VI antes de Cristo. ¿Ok? Yo no opino así. Pienso que este pasaje es profético 2 siglos antes para la destrucción de Babilonia en el siglo VI y no de la final. Y por eso me apoyo en esto para decir no será reconstruida. Es un ejemplo más de que Dios cumple. Así como esta preciosa ciudad, ustedes pueden ver aquí, yo lo dije ya la vez pasada, la puerta de Ishtar, un sigurat, qué sé yo, era una joya en su época. Así como esto fue destruido, lo que vemos es que quedó absolutamente en ruinas. Grandes partes de la ciudad fueron destruidas por el rey Jerjes de Persia, después de 2 revueltas que hubo allí en contra de su reinado, y después las ruinas de Babilonia, la piedra, los ladrillos, etcétera, fueron empleados por Seleuco para construir Seleucia alrededor del año 300 a.C., y después la mayoría de los edificios de las aldeas vecinas, así como de la ciudad de Hilla y de la gran represa Hindiyá, utilizaron materiales de esta gran y antigua Babilonia. Así es que se cumplió literalmente la profecía, y hoy en día, a pesar de que Saddam Hussein intentó reconstruirla, sigue así, con algunas paredes levantadas que sirven para el turismo, pero en general en ruinas. Evidentemente, a oídos de los receptores originales, la destrucción tanto de Babilonia en su época como de Roma en la época de Juan habría sonado totalmente inverosímil, como si es imposible que esto ocurra. Es más o menos como si a nosotros nos dijeran hoy que Estados Unidos va a ser invadido, va a ser destruido y va a quedar como una guarida de chacales. ¿Alguien lo creería en este momento? Pero este cuadro de Babilonia o cómo quedó Roma después de las invasiones bárbaras nos muestran que de verdad Dios cumple y que no hay nada que pueda permanecer en pie cuando nuestro Señor ha decidido venir en juicio. Así le pasó a Babilonia, le pasó a Roma y le pasará al reino del anticristo sin lugar a dudas. Apocalipsis 18, 4, 5, estos versículos son realmente muy importantes. Aquí nos vamos a detener un poco. Oí entonces otra voz del cielo que decía: ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo, y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias. En la época de Nabucodonosor, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Esto es lo que pretendo mostrar con esta imagen. Estas largas hileras de los judíos yendo a la cautividad babilónica y detrás de ellos su amada ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo, ardiendo en llamas. Ahora, el punto de esto es que después de tantos años viviendo en Babilonia, los judíos se acostumbraron. Y después, cuando los persas les dieron la oportunidad de regresar para reconstruir Jerusalén y el templo, la verdad es que un pequeño contingente solamente se animó a esta tarea, a esta aventura de reconstruir la ciudad santa y el templo. O sea, Babilonia es tremendamente atractiva. Estoy hablando en sentido figurado. Nos hace olvidar nuestro primer amor. Y eso es algo terrible, algo que de verdad tenemos que mantener en perspectiva. El atractivo de Babilonia se nos mete en los huesos y fácilmente nos quita de enfrente el propósito por el cual Dios nos creó, por el cual Dios nos salvó, por el cual Dios nos dota con los dones del Espíritu. Todo eso fácilmente empezamos a dejarlo atrás cuando nos vamos metiendo más y más en la telaraña de Babilonia. Los profetas del Antiguo Testamento ya lo dijeron en muchas oportunidades. Por ejemplo, Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de allí,
nada inmundo toquéis. Y Jeremías 51:45 dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Este llamado a la separación, a apartarse de toda esta forma de vivir que es el sistema babilónico, insisto, no es solo Babilonia, es Roma, es todo imperio de la antigüedad, es la forma de vivir de nuestra sociedad moderna, porque cabalga sobre la bestia, cabalga sobre el dragón, es usada por el sistema satánico que son los gobiernos del mundo en última instancia. Este llamado a apartarse es sumamente importante en la Escritura. Así comenzó básicamente la historia de la redención con el llamado a Abraham, cuando Dios le dice: vete, sal de esta urbe, Ur de los Caldeos, sal de esta urbe moderna, preciosa, cómoda, donde tienes ganancias y opulencia y vives cómodamente, sal de allí y vete a la tierra que te mostraré. O sea, Dios tiene un plan que va mucho más allá de nuestra comodidad. Un plan que va mucho más allá de triunfar, de ser exitoso, de que nos vaya bien, de tener plata, de poder viajar, de entretenernos, de educar a nuestros hijos. Dios tiene un plan mucho mayor que eso. Y la norma es esta invitación, este mandato. Apártate, sal de allí, entrégate completamente a mí para poder usarte. Apocalipsis 18:4 evidentemente sugiere además una huida literal, porque viene una destrucción repentina, masiva, sobre este centro de comercio enorme que está figurado aquí como una ciudad, pero insisto, es un sistema mundial. Y evidentemente refleja lo que ocurrió también en el siglo I, que Juan, escribiendo Apocalipsis, lo conocía, cuando los cristianos judíos huyeron de Jerusalén antes de la destrucción del año 70 después de Cristo y escaparon a esa región, a esa ciudad que se llama Pela, ¿no es cierto? Y eso ya lo vimos cuando hablamos de la destrucción de Jerusalén. Los creyentes perseguidos en toda época de la historia tienen que luchar con la tentación de hacer componendas con el régimen de turno, de tratar de adaptarse de alguna manera para aliviar la enorme tensión de un ambiente que constantemente es hostil. Y tal vez en esta época no estamos sufriendo en la mayor parte de Occidente una persecución directa. Pero esta persecución existe. Se nos invita a transar con nuestras convicciones. Se nos llama a no ser tan inflexibles. Se nos llama a ser más abiertos, más modernos. Se nos llama a tantas cosas, hermanos, que no tienen que ver con modernidad, ni con ciencia, ni con ser más tolerantes. No, nada de eso. Es simplemente transar con nuestros principios y sumergirnos en la misma inmoralidad de todo el resto de las personas. De personas que no son capaces de soportar una persecución. Y nosotros tampoco lo somos por naturaleza, sino es el Espíritu Santo que lo logre a través de nosotros, en nosotros. Es una necesidad imperiosa de esta dependencia de Dios, pero obedeciendo el primer y gran mandato con el que se conoce a los cristianos, a los creyentes en la Escritura. Se les llama santos, y la palabra santo significa separado. Mira lo que dice Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 18, y te ruego que escuches este pasaje, porque si cierras los ojos y te olvidas de que es 2 de Corintios, vas a pensar que es un pasaje del Antiguo Testamento. Escucha. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto el Señor dice, salgan de en medio de ellos, y apártense, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas.
Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Precioso, hermoso pasaje. Y bueno, he dicho varias veces que estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Otro pasaje es de similares características. Primera de Juan 2, 15 al 16. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Nos recuerda, por supuesto, la huida de Lot, cuando Dios le anunció que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, y él tenía que huir con todo, y sin embargo, su esposa y sus hijas no lograron sacar su corazón de Sodoma. Es más, su mujer se convirtió en sal mirando hacia atrás cuando el mandato era claro: huyan y no miren hacia atrás. Y las hijas después tuvieron relaciones incestuosas con su padre. O sea, Sodoma se les había metido en el cuerpo, porque así como Sodoma, Egipto, Babilonia, Roma, todo lo que tiene que ver con estos centros de poder que cabalgan sobre la bestia, en toda época se nos meten en los huesos si no somos sumamente precavidos. Santiago 4:4 dice: ¡ay, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Palabras muy, muy importantes, porque aquí dice: si no salen de esta Babilonia, ahora me refiero a lo que dice Apocalipsis, van a participar de sus plagas, porque la destrucción viene. Esto, mis hermanos, es un llamado de toda época para los creyentes de la iglesia, y especialmente hoy. Yo creo que la iglesia en el presente se ha adaptado demasiado al mundo. Hay una mezcla tremenda y una verdadera pérdida de nuestro distintivo de santidad, de diferencia. No de ser santurrones, ni de ser criticones, intolerantes, rígidos, ni fariseos. Eso es otra cosa. Sino de ser auténticos, santos, puros, llenos del amor de Cristo por el pecador, pero aborreciendo en el corazón el pecado. Eso es algo que la iglesia de hoy más bien carece de eso. Con el tiempo, la gente se va acostumbrando a la comodidad y a la bondad de Dios yendo a la iglesia. Pero el siguiente paso, ese paso tan importante de separarse en lo espiritual, en el corazón, de prepararse, el costo que eso significa, y de servir al pueblo de Dios y al Señor, eso lo dan realmente muy, muy pocos en la iglesia. ¿A qué vamos a la iglesia? Es algo que debemos preguntarnos constantemente. Y les digo, constantemente la iglesia necesita ser reformada y limpiada. No podemos estar a medias tintas, con un pie en Babilonia y un pie entre el pueblo de Dios. Es una cosa u otra. El corazón debe estar muy, muy claro al respecto. ¿Me siguen, hermanos? Otros versículos, del 6 al 8. Termino esta sección que era para mí muy, muy importante de este llamado a la separación. Vamos a ver otras cosas ahora. Versículo 6. Páguenle ustedes con la misma moneda. Denle a beber en la misma copa el doble de la bebida que ella preparó. Páguenle con tantos tormentos y llanto como el esplendor y las riquezas en que ha vivido. Porque en su corazón dice: estoy en mi trono de reina, no soy viuda y jamás experimentaré el sufrimiento. Por eso, en un mismo día le sobrevendrán estas tres plagas: la muerte, el llanto y el hambre, y será consumida por el fuego, porque Dios el Señor que la juzga es poderoso. Amén. Es todopoderoso. Aleluya. Babilonia, cualquier Babilonia en todas las épocas, es el centro donde al mismo tiempo se derrama la sangre de los mártires, de los que quieren ser genuinos y fieles. Y ahora va a recibir retributivamente el juicio por su crueldad. No es venganza de Dios, sino juicio justo,
una justa retribución, que es como deben ser las cosas. Sin embargo, la expresión denle el doble, denle a beber el doble de lo que ella hizo, a pesar de que es una forma de lenguaje antiguo que significa un juicio retributivo, aquí da la impresión de que es un poco más que la ley del talión, ojo por ojo, es casi, podríamos decir, una forma más severa de castigo. Porque está terminando, la historia de la humanidad ya no va más. Y todos estos sistemas que Dios ha permitido desde que Satanás ganó el reino de la tierra, los reinos de la tierra en el huerto de Edén, todo eso aquí finalmente va a ser consumido por el fuego. Una figura muy importante que ya hemos visto en otras oportunidades, que se refiere al juicio de Dios en los últimos tiempos. En otras palabras, esta prostituta va a ser azotada por el Señor. La arrogancia que ella demuestra es un tema que es ampliamente tratado en la Biblia y siempre, siempre sumamente rechazado. En Apocalipsis 18:7 ya leímos lo que decía, pero es casi un reflejo de las palabras de Nabucodonosor en Daniel 4:30, como vimos en la serie sobre las profecías de Daniel. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dios mío, ¿y qué pasó después? Quedó convertido en una bestia por los siguientes 7 años. Pero mira este proverbio tan conocido. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y el otro no viene en saga, ¿no es cierto? La soberbia humilla al hombre, al humilde de espíritu lo sostiene la honra. Estos versículos nos hablan de cosas que son fundamentales. Cuando Babilonia se te mete en la sangre, el orgullo también es la manera normal de vivir, porque esa es la forma de la vida humana. La arrogancia, el uso del hombre por el hombre, el egoísmo, la falta de interés por el prójimo, la falta de solidaridad. Todo eso es la forma normal de vida del ser humano, aunque políticamente nosotros decimos exactamente lo contrario. En un programa de televisión todos son buenos, todos son solidarios, todos quieren ayudar al prójimo, pero en la práctica nadie lo hace. Y ahí está la gran diferencia con la iglesia, que si queremos ser genuinos, hijos de nuestro Padre, estas cosas deben estar claras en nosotros. La arrogancia es un pecado terrible y la humildad es una virtud extraordinariamente importante para nosotros. Un baluarte que derriba el baluarte del enemigo de la arrogancia. Ok, vamos ahora a los 3 cantos fúnebres. ¿Estoy yendo un poco rápido? Yo creo que sí, pero la verdad es que si no me queda tiempo para cubrir con algún poco de detalle todo lo que hay en este capítulo, que es bastante largo. Vienen ahora entonces en estos versículos 3 cantos fúnebres que siguen claramente el modelo que usó el profeta Ezequiel para el lamento de Tiro en Ezequiel capítulo 27. De hecho, 15 de los 29 artículos que se mencionan en los versículos que siguen son vistos también por Ezequiel. O sea, el paralelo que trató de hacer Juan es bastante claro. Pero Juan se refiere evidentemente a otra ciudad, a otro esquema, a otro sistema. Versículos 9 y 10. Entonces los reyes de la tierra, los que con ella adulteraron y vivieron en deleites, llorarán y harán lamentación cuando vean el humo de su incendio. Sentirán miedo al ver su tormento y desde lejos dirán: ¡ay de ti, la grande y poderosa ciudad de Babilonia! ¡Ay de ti, porque en el preciso momento llegó tu castigo! El primer lamento viene de estos reyes, que no son los 10 reyes que vimos en el capítulo 17. Esos 10 reyes representan la unidad del poder mundial, o por lo menos de lo que representaba el antiguo imperio romano,
y que están aliados con la bestia, que le ceden después la autoridad. Y esos 10 reyes, junto con la bestia, son los que destruyen en última instancia esta Babilonia. O sea, son esos 10 reyes los que le prenden fuego, además de todas las catástrofes que ocurrieron en el capítulo 16. ¿De acuerdo? Lo que va quedando de este sistema son estos 10 reyes que finalmente la destruyen. ¿Por qué? Porque antes cabalgaron sobre ella, cabalgó sobre ellos. ¿Me entienden? O sea, tenían una alianza y les convenía. En todas las épocas de la humanidad ha existido esa alianza y se han mantenido ambas cosas, esta Babilonia y esta influencia del dragón, del diablo. Pero en la etapa final de la humanidad es la primera vez en que el sistema diabólico finalmente va a tomar al sistema babilónico y lo va a despedazar, porque le va a decir: me serviste por muchos siglos, pero ya no te necesito. Ahora es satanismo directo, en términos religiosos, en términos políticos, en términos económicos, de una vez. Estos 10 reyes, entonces, como dije, no son los que vemos acá. Aquí son otros reyes de la tierra que están abrumados, porque todos los gobernantes del mundo tienen componendas, tienen comercio, tienen tratados con las grandes potencias, con este sistema mundial que está gobernado básicamente por grupos políticos y económicos, más que nada económicos, ¿ya? Y lo vemos hoy en día con claridad. ¿Te has fijado qué pasa con nuestra bolsa en Chile o en cualquier país latinoamericano cuando se mueve un poco la bolsa norteamericana? Cuando cae, lo que pasó cuando, por ejemplo, fueron destruidas las Torres Gemelas, lo que pasó con la bolsa norteamericana y con el resto del mundo, es una catástrofe. Es una cosa que, por supuesto, es como un efecto dominó, pero es más que eso. Es una dependencia, una alianza, una componenda de todas las potencias económicas del mundo con estos grandes grupos que finalmente son los que gobiernan en este planeta. Y que ellos creen que son intocables y creen que pueden hacer lo que quieran. Pero Dios tiene el control. Y aquí en esta última etapa, finalmente va a usar al sistema satánico para destruirlo. Pero detrás de todo eso es nuestro Dios, que tiene el control de todas las cosas. Los reyes de la tierra entonces se mantienen a una distancia prudente porque no se apresuran a rescatar a su amada ciudad de donde han tenido todas las riquezas que han querido, ¿no? Bueno, se destruye, pobre de ella, que lata, la gran pérdida que significa. Pero nosotros no queremos morir junto con ella. Porque en última instancia los sistemas de la tierra son puro egoísmo, mis hermanos. Son tratados que tienen que ver con lo económico. Todas las demás cosas de solidaridad, de ayuda, de préstamos, todos son voladores de luces para que los grandes conglomerados, las grandes potencias y los grandes grupos económicos finalmente logren su propósito, que es enriquecerse más y más y más y proteger sus riquezas y volver a enriquecerse, y yo no sé para qué tanto. Pero esa es su manera de vida. Es casi un hobby de gobernar, de enriquecerse, de tener más, de explotar, de ver a otros sufrir mientras ellos lo tienen todo. Así es el corazón humano no arrepentido. Versos siguientes, del 11 al 13. Ahora viene otro llanto. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán lamentación por ella, porque ya nadie les comprará sus mercaderías, ni sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino fino y seda, de color púrpura y rojo, y toda clase de madera aromática, toda clase de objetos de marfil y maderas preciosas, cobre, hierro y mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, perfumes, vino, aceite, flores de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y aún, y lo pone enfáticamente al final, y aún esclavos, literalmente dice cuerpos, que son vidas humanas, literalmente dice almas humanas. 29 artículos se mencionan en total,
28 incluyendo hasta los animales y los carros, y el número 29 esclavos. Son las mercancías con las cuales Roma, en particular, porque vamos a usar de trasfondo Roma, es lo que habría entendido el lector del siglo I, con las que Roma se solazaba, y que por supuesto todo el comercio del mundo giraba en torno a esto. Es como hoy que todos los países de Latinoamérica llevan los productos, los mejores, a Europa, ¿verdad? Y ahora también a China. Y nosotros tenemos que comer los rastrojos, las sobras de los productos, lo más malo en realidad, porque todo lo de primera calidad se va a estos grandes centros. Asimismo, en esta etapa antigua, y asimismo será en la etapa final. Los 29 artículos se pueden dividir en 7 categorías. En primer lugar, materiales preciosos, como oro, plata, piedras preciosas, perlas. En segundo lugar, tejidos para prendas de vestir lujosas, porque todo aquí tiene que ver con lujo, con esplendor. Lino fino, púrpura, seda, escarlata. Materiales para muebles costosos, maderas olorosas, objetos de marfil, maderas preciosas, cobre, hierro, mármol. Especias preciosas, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano. Artículos comestibles, como vino, aceite, harina y trigo. Mercancías para uso agrícola y doméstico, como bestias, ovejas, caballos y carros. Y finalmente, número 7, comercio con personas, cuerpos, almas de seres humanos. Es bien interesante esto que está acá, por varias razones. Aquí tienen una imagen bonita de cómo habría sido un salón romano recreado en esta época, ¿no es cierto? Y que tiene precisamente todas estas cosas que son lujosas, que definitivamente habrían costado un dineral en aquella época. Nada de esto era esencial, es simplemente lujo, es lujo por el lujo. Es interesante que aparecen 28 artículos más el final, el número 29, que son los seres humanos esclavizados. Y creo que es importante tener esto. No quiero pecar de un exceso de mirar bajo el agua aquí y no tratar de ver aquí como alegóricamente. Pero creo que no debemos pasar por alto el uso que Juan reiteradamente le ha dado a los números. 28 es un número importante. Es un número de 4 por 7. 7 el número de lo pleno y 4 el número del ser humano, el número de toda la tierra, de toda la humanidad, ¿no es cierto? Los 4 vientos de todas partes. Y esto es importante porque es como decir, he aquí los productos que reflejan a toda la humanidad, que reflejan el comercio principal de la humanidad, que reflejan los bienes de consumo por los cuales los seres humanos se vuelven locos, y que llevan a la explotación del hombre por el hombre hasta la forma más horrenda que es la esclavitud. Aquí se describe a los seres humanos simplemente como ganado humano, y así los trataban en aquella época. Eran simplemente llevados y eran productos de subasta. En el Imperio Romano se calcula que había más o menos 60 millones de esclavos, más de la mitad de la población de Roma estaba compuesta por esclavos. Así es que esta expresión almas de seres humanos, almas de hombres, es un hebraísmo, es una expresión hebrea que refleja cómo puede tratarse de esa manera a estos seres que son creación de Dios. Pero así fue. Ciertamente muchos esclavos eran usados para servir en las casas de los más acomodados, pero muchos otros eran usados también y esclavizados especialmente para las luchas a muerte en los anfiteatros como el circo romano y también para la prostitución. O sea, era verdaderamente tratarlos como ganado humano. Y si tomo como referencia los escritos antiguos como de Plinio, Arístides y otros que hay mucho de eso,
y teniendo como referencia a Roma, les puedo contar algunos detalles que son interesantes para apreciar el lujo y la extravagancia que había en Roma en aquel entonces. Por ejemplo, en uno de los banquetes que hizo Nerón, hizo traer rosas egipcias por un valor, para un banquete, por un valor que sería el equivalente de hoy de 120.000 euros. Para un banquete, eso es una sinvergüenzura extraordinaria. El emperador Vitelio le encantaban las exquisiteces como los sesos de pavo real y las lenguas de ruiseñor. Me costó. Yo creo que me costó porque ¿cómo se va a comer la lengua de un ruiseñor? Pero esas eran las extravagancias de este tipo. Su reinado duró menos de un año y en ese tiempo se calcula que gastó más que nada en comida del orden de 24 millones de euros en menos de un año, solo para comer sus exquisiteces. La pasión por la plata era tal en aquel tiempo que las mujeres solo se bañaban en bañeras de plata. Incluso los grandes militares, los generales, en campaña exigían que se les diera la comida en platos de plata. Las piedras preciosas y las perlas eran sumamente apreciadas. Se sabe que Julio César le obsequió a Servilia, su amante favorita, la madre de Marco Junio Bruto, el mismo Bruto que participó después en la revuelta y participó en la muerte de Julio César. Bueno, este Julio César, con esta mujer, la mamá de Bruto, ¿no es cierto? Él, Julio César, le regaló a ella una perla que hoy en día estaría evaluada en 20.000 euros. Una perla. La púrpura procedía principalmente de Fenicia y se fabricaba con un molusco muy pequeñito, murex, y se necesitaba una cantidad estratosférica de esos moluscos para producir un poco de tintura. La seda llegaba desde China, etc. Entre las maderas preciosas que se comerciaban en ese tiempo y la tenían mucho aprecio, una que se llamaba citrón. Era extremadamente cara y se traía del norte de África. Se dice que Séneca tuvo 300 mesas de madera de citrón con patas de marfil. ¿Para qué se puede querer tanto lujo? No sé. Pero eso era lo que vivía esta gente en aquel entonces. Lujo, excesos, etcétera, etcétera. Apocalipsis 18, versículos 14 al 16. Los frutos que tanto deseabas se han alejado de ti. Has perdido todas las cosas exquisitas y espléndidas y jamás las recuperarás. Eso dirán los que comerciaban con todo esto y que se enriquecieron a costa de ella. A la distancia, por temor a su tormento, llorarán y harán lamentación. Y dirán: ay de ti, la gran ciudad que te vestías de lino fino, de púrpura y de escarlata, y que te adornabas con oro, piedras preciosas y perlas. Cada grupo que vamos viendo se lamenta por su pérdida. No le importa la ciudad, no le importa el sistema, no le importa nada, pero sus pérdidas, eso sí, sus intereses, eso les importa. Siguiente pasaje. En una sola hora, ya vimos esto, eso es un arameísmo y que significa algo muy muy rápido. En una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todos los capitanes de barco y los que viajan en naves y los marineros y los que trabajan en el mar se quedaron a distancia. Este es el tercer grupo. Ya vimos entonces los reyes de la tierra, los comerciantes y ahora los marineros, todo el mundo que vive del comercio marítimo. Y al ver el humo de su incendio exclamaron: ¿qué otra ciudad podría compararse a esta gran ciudad? Y se echaron polvo sobre la cabeza y entre llanto y lamentos exclamaron: ¡ay de ti, la gran ciudad! ¡Ay de ti! Donde todos los que tenían naves en el mar se hicieron ricos con su riqueza. En el momento preciso ha sido asolada. Alégrate de ella, cielo,
Alégrense ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque en ella Dios les ha hecho justicia. Finalmente llegó ese día maravilloso. Aquí habla de la industria naval, el comercio marítimo, y también estos se sitúan a una distancia prudencial, ¿no es cierto? Los que seguramente traían grandes cantidades de comercio al puerto de Ostia, cerca de Roma. Insisto, me estoy situando en el contexto de Roma para dejarlo más claro, como lo habría entendido una persona del siglo I, pero nosotros estamos viendo esto con una perspectiva mayor. Está hablando de esta Babilonia escatológica. Y el grito es como de alguien que llora por un pariente que se le ha muerto. Y lo que se les ha muerto aquí son las riquezas, las ganancias. Sin embargo, a la que se le invita para que se regocije es a la iglesia glorificada, a los habitantes del cielo. Y la razón es que se le está dando a esta Babilonia, a esta ramera, el mismo pago que ella dio a tanta gente de manera injusta. Es un juicio. Se está viendo que es una persona que ha cometido el más terrible de los pecados, que es mentir en una corte de justicia para lograr aniquilar al oponente. O sea, todos estos sistemas han mentido para aniquilar el reino de Dios, para oprimir a los profetas, para oprimir a los santos, para quitarte el propósito central de tu existencia. Se ha mentido descaradamente y ahora está siendo llevado a juicio delante del juez justo, el veraz, ante quien no se puede mentir, y Dios le paga a esa persona lo que esa persona, o sea, esta ramera, quería hacer con los otros. Es el típico aspecto antiguo testamentario de hacerle al perjuro, al mentiroso en un juicio, lo que él pretendía que se le hiciera al imputado. ¿Me siguen? Eso es lo que se está aquí viendo. Y el último punto, finalmente, Dios vindica la sangre de los mártires. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra tan grande como una piedra de molino, y mientras la arrojaba al mar decía: con este mismo ímpetu serás derribada, gran ciudad de Babilonia, y nunca más se sabrá de ti. Nunca más volverá a oírse en ti la música del arpa, de la flauta y de la trompeta. Nunca más habrá en ti artífices de ningún oficio, ni volverá a oírse en ti el ruido de la piedra de molino. No volverá a alumbrar en ti ninguna lámpara, ni volverá a oírse la voz del esposo o de la esposa. Tus comerciantes eran los grandes personajes de la tierra, y con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Fue en ti donde se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Sí. A través de Apocalipsis, el ministerio de los ángeles ha sido sumamente importante, como ya hemos visto. Y en esta ocasión, un ángel poderoso toma una piedra, que para que se hagan una idea, es una piedra de más o menos 1,50 m de diámetro, por 36 centímetros de alto. Es una piedra de molino para asno, o sea, un animal la hacía girar, que pesaba más o menos 1 tonelada. Esto recuerda evidentemente un episodio en que Jeremías, el profeta, declara contra Babilonia en los capítulos finales, 51, 52, por ahí, 50, y se le dice que el rollo donde ha hecho esta profecía lo ate con una piedra y lo tire, ¿no es cierto?, la piedra para que se hunda en el río Éufrates. Y el profeta dice: así se hundirá Babilonia y no se levantará más, en Jeremías 51. Ahora no es Jeremías, sino un ángel poderoso. Y lo que hace es también tirar una piedra, pero en el mar, una piedra enorme, y la arroja con gran violencia. Porque lo que trata de decir es que así va a ser destruida esta Babilonia. De manera rapidísima y muy, muy violenta. Dice que no habrá más música ni artesanos, se extinguirán los suministros de alimentos, y tampoco habrá alumbramiento, ¿verdad? No era mucho lo que había en ese entonces, pero lámparas en los hogares, lámparas en los talleres de los artesanos cuando tenían que trabajar en horarios más nocturnos,
Había muy poco alumbrado público, pero por lo menos los ricos, cuando andaban por la ciudad, llevaban junto a sus carros antorchas y gente que corría con antorchas para ir alumbrando. O sea, se conocía cierto sistema de alumbrado público. También eso habrá desaparecido. Los hechizos, bueno, en toda Babilonia, también en Roma y la verdad en todos los imperios, también en el presente, los hechizos han sido cosa muy importante. Se conocía en aquel entonces, también hoy, la magia negra. Sin embargo, aquí no creo que se refiera tanto a eso, sino más bien a esta forma como de bruja, como de la mujer ramera que vimos en el capítulo 17, que logra engatusar a todos los poderes del mundo, haciéndole pensar de que es una ciudad eterna, de que siempre existirá, que siempre podrán tener ganancias con ella y que no se vayan a preocupar. Lo mismo que hacen hoy día los grandes conglomerados, los mercados, las grandes naciones y sus bolsas de comercio. Que cuando algo pasa en ellas, tirita a todo el mundo. Y al mismo tiempo nos hacen pensar que tienen el control de todo lo que está pasando. El único que tiene el control, ya sabemos quién es: nuestro Dios Todopoderoso. Han pasado 2000 años más o más de estas profecías y las cosas finalmente sucederán tal como Juan dijo, tal como Juan vio. La última sociedad secular de la historia humana exigirá de los creyentes que se coloquen la marca de la bestia. Y los creyentes que se mantengan firmes sufrirán mucho por esa firmeza. Pero ese será su distintivo: marcar en la última etapa de la humanidad a quienes son fieles. Y si nos toca a nosotros pasar por eso, ¿estamos preparados? Sin embargo, hermanos, la Babilonia escatológica será finalmente derrotada, porque el Señor, nuestro Dios, vendrá. Viene la segunda venida de Cristo. El Señor montando en su caballo blanco, una forma de expresar al Rey poderoso que viene para rescatar a su pueblo, para imponer su reino, para retomar todo lo que es suyo y que el anticristo le ha hecho pensar que podía robarle. No nos engañemos, mis hermanos. El Señor, nuestro Dios, reina. Pero Él pide hoy de nosotros, igual que en ese entonces, que seamos fieles, fieles hasta la muerte. E insisto, si esta es la generación que verá todo esto, ¿estamos preparados? Nos vemos en la próxima. Te espero. Chao.